Bueno, como ustedes saben, el tema que vamos a tratar hoy, las próximas horas, si Dios nos lo permite, es la mortificación del pecado. Este seminario está basado en el libro de John Owen. Para los que no lo conocen, bueno, esta es una, esta es la versión en español más fácil de conseguir, es la versión abreviada. Si ustedes quieren y saben leer fluidamente en inglés, pues en inglés sí está la versión extendida. Eh, es un libro, pues un poquito de trabajo, puede costar un poquito de trabajo conseguirlo, pero sí se consigue. Eh, Algunas aclaraciones antes de iniciar, ¿verdad? Por lo extenso de la obra y la cantidad de conceptos, evidentemente en 4 horas nosotros vamos a ver pues una introducción al tema, ¿no? Los que quieran profundizar en el tema, pues está el libro precisamente. Para los que nunca lo han leído, lo ideal es precisamente despertar en ustedes el interés en este tema tan prioritario en la vida cristiana, para que nosotros, si nunca hemos hecho un esfuerzo formal por atender este asunto en nuestra vida, pues lo consideremos a partir de ahora y veamos cómo hombres como los puritanos nos dejaron un legado y una riqueza muy grande. Quiero aclarar, yo creo firmemente, la Biblia es autoritativa, los puritanos no, ¿sí? Pero podemos extraer tanta riqueza de lo que vamos a estudiar y al final, pues la recomendación siempre es la misma, ¿no? De todo lo que ustedes escuchen hoy, seamos como los de Berea, ¿no? Nobles en el sentido de ir a las escrituras para ver si estas cosas son así. Ustedes se darán cuenta, bueno, que el objetivo, el interés de lo que se expone, pues no es otro más que atender un mandamiento que está en la escritura. Y este mandamiento, de donde parte todo el tema y el asunto, está en Romanos 8:13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el principio autoritativo que nosotros vamos a adoptar como el fundamento bíblico de todo lo que vamos a ver. Es decir, la mortificación del pecado, yo sé que esa palabra mortificación es un arcaísmo, ya es una palabra que está en desuso. Yo recuerdo que pues nada más se la escuchaba a mi abuelita, ¿verdad? Cada vez que llegan tarde mis tíos la mortificaban, ¿no? La hacían morir un poco. En otras palabras, le quitaban vitalidad, o como diría la Real Academia Española, la afligían, la desazonaban, le causaban pesadumbre o molestia. Esa es como la definición que da la Real Academia Española, ¿no? Mortificar es afligir, desazonar o causar pesadumbre o molestia. Ahora, quiero iniciar este seminario con una ilustración muy bonita que me encontré en un sermón de Spurgeon sobre Romanos 7, que habla del conflicto precisamente que existe en el hombre interior. Y creo que lo comentábamos el día jueves, o ya ni sé qué día es hoy. Bueno, es que aquí en Durango es como una dimensión desconocida, ¿no? No se crean, pero para mí. Estoy apenas como los pececitos que llegan en la bolsa y todavía no me sacan de la bolsa, ¿no? Y él comentaba que la vida cristiana se puede resumir en 3 etapas fundamentalmente. Estas etapas, obviamente, es una manera como de ilustrar un poquito cómo va el avance de la vida cristiana en la mayoría de los creyentes, ¿no? Y decía que la primera etapa es de consuelo, la puede definir el consuelo. Es como cuando nace un bebé y ese bebé no entiende muchas cosas, no sabe muchas cosas, ignora la mayoría de las cosas, pero sabe que es amado, que es profundamente amado por sus padres
ignora millones de cosas, pero sabe que hay alguien que está ahí supliendo sus necesidades y ese bebé basta con que esté su presencia para que sea un gozo para los que le rodean, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes ahorita tienen bebé pequeño en casa. Yo tengo una sobrina muy cercana que acaba de tener su bebé, tiene 2 meses y no perdemos oportunidad de irlo a ver, ¿no? ¿Y cuál es nuestro gozo? Simplemente verlo. Ya cargarlo es así como, wow, ¿no? Me lo pasaron. Eh, esta etapa se llama consuelo. Y este consuelo en el creyente en el verdadero creyente, es experimentar por primera vez el gozo de la salvación. El darse cuenta de su profunda pecaminosidad, pero al mismo cuenta darse cuenta de la profunda gracia de Dios, ¿no? De la maravillosa gracia de Dios. Algo de lo que hablábamos ayer, que ha hecho el falso evangelio, como el pecador no se da cuenta o no se le expone a su profunda pecaminosidad, pues la gracia no representa mayor cosa, ¿no? O sea, ¿qué es la gracia de Dios? Pues no sé, porque no la he necesitado, no la he ocupado, no la he entendido, ¿no? Pero luego dice Spurgeon, viene una etapa en la que, como en lo natural, las personas empiezan a crecer, empezamos a crecer y viene una etapa de conflicto. Está definida por el conflicto. El hombre ha crecido, el hombre ha madurado, el hombre ya tal vez está casado y el hombre está listo para ir a la guerra. Y aquí es donde inicia el conflicto de la carne. Aquí es donde inicia la conciencia que nosotros como creyentes deberíamos de tomar acerca de este conflicto y deberíamos de ocuparnos de manera activa y permanente de este conflicto. ¿Por qué? Porque es verdaderamente el mayor conflicto que vamos a enfrentar aquí y ahora. Y doy gracias a Dios que mucho del énfasis de la enseñanza que ahora nosotros estamos recibiendo en iglesias como esta, en iglesias donde verdaderamente se está poniendo en el centro al Evangelio y se está poniendo en el centro a Cristo, es entender nuestro mayor enemigo no es Satanás. Nuestro mayor enemigo no es el reino de las tinieblas, sí son nuestros enemigos. Nuestro mayor enemigo ni siquiera es el mundo y sus tentaciones. Nuestro mayor enemigo está dentro y es nuestra naturaleza pecaminosa. Cada vez que nosotros insistimos en atribuirle la responsabilidad de nuestro pecado a un factor externo como primera opción, nosotros simple y sencillamente estamos evadiendo la responsabilidad que la Biblia nos marca claramente: hacer morir las obras de la carne. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántos creyentes verdaderamente han tomado conciencia de esto para empezar a hacer un esfuerzo realmente sistematizado, ordenado, tener una estrategia, tener objetivos claros, tener un propósito claro de cómo están combatiendo el pecado en su vida? No es solamente decir, bueno, hay una lucha y pues yo con mi vida devocional ahí me la voy llevando. En el mejor de los casos, ¿verdad? Hay una lucha y es este conflicto el que vamos nosotros a tratar. Y termina Spurgeon diciendo, ya hay una tercera etapa a la que tal vez pocos llegan, donde ya hay una madurez, donde ese conflicto no es que haya quedado resuelto, no es que se le da tregua al pecado, eso vamos a ver que es hasta el último día de nuestra vida, pero es una etapa que puede ser en la gente adulta, en la gente mayor, en la gente que ya ha ido a la madurez, donde no es que se haya dado tregua al pecado, pero sí viene una etapa de contemplación, donde conocemos nuestros deberes, los estamos atendiendo por la gracia de Dios, pero como describía el progreso del peregrino, estamos en una tierra tan cercana ya a la gloria celestial que dice, cuando sopla el viento ya puedo yo empezar a oler los jardines de la eternidad.
ya puedo yo empezar como a tener anticipos importantes de lo que va a ser la gloria eterna, porque yo ahora estoy dedicado a contemplar la hermosura de mi Señor. Estoy dedicado a estar maravillado en la obra y en la persona de Cristo. Repito, nuestro conflicto va a durar hasta el último de nuestros días, ¿sí? Entonces, para nuestro estudio, la palabra mortificación le queremos dar este sentido muy puntual y muy específico, es quitar la fuerza, vitalidad y poder del pecado a fin de que muera. Repito, para efectos de nuestro estudio, cada vez que yo digo mortificar o mortificación, estoy refiriéndome a quitar la fuerza, vitalidad y poder del pecado a fin de que muera. Entonces, Romanos 8:13 es el principio autoritativo bíblico que tenemos aquí. Declara la promesa de Dios y al mismo tiempo declara el deber del creyente. ¿Cuál es la promesa de Dios? Y es una promesa que va en dos sentidos, ¿verdad? Porque si viven conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Muerte. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, es decir, mortifican constantemente la carne, le quitan su vitalidad, le quitan su fuerza, le quitan el poder del pecado, dice, viviremos. Ahora, notan cuál es el asunto aquí de entrada. Hay otro principio que no podemos obviar. Esto no se puede lograr aparte del Espíritu Santo. Es decir, nuestra unión con Cristo es determinante para iniciar este conflicto. ¿Cuál ha sido el gran problema precisamente de las falsas conversiones y del falso evangelio? Que ahora mismo puede haber gente que ya entendió que existe este conflicto y está tratando con este conflicto sin estar unido a Cristo. Y solamente le espera frustración, porque está tratando con las obras de la carne desde su carne. Y es imposible acabar con la carne desde la carne. Entonces, existe una relación inquebrantable entre la verdadera mortificación del pecado y la vida eterna. Es decir, hay una evidencia contundente en el creyente que ha sido regenerado cuando se está ocupando de este tema. Y esa es una verdad, una realidad en la que hemos estado insistiendo desde ayer. El verdadero evangelio nos lleva a ocuparnos de los temas que son prioritarios y repetitivos en la Escritura. ¿Cuál podría ser uno de los temas repetitivos del apóstol Pablo en Romanos? La vida en el espíritu y la vida en la carne. El contraste que hace y la conclusión siempre es la misma, ¿no? Solamente hay dos opciones. Si estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne, cada uno trae sus resultados. Un aspecto terrible que ha distorsionado completamente este asunto es el concepto de espiritualidad que hoy se tiene en muchas iglesias, o los que salimos de una iglesia que no era de sana doctrina. ¿Qué concepto de espiritualidad se tenía? Es que el hermano habla en lenguas y dio profecía, y el hermano ve nomás cómo danza durante la alabanza, el hermano ve nomás cómo cantó. Pero el hermano ni siquiera sabe lo que es mortificar la carne. El hermano aún está aprovechando ese concepto de espiritualidad para satisfacer su carne. Y ni siquiera lo sabe.
Y es terrible estar sumido en una ceguera espiritual tan profunda donde nosotros pensamos que estamos agradando a Dios, pensamos que tenemos una espiritualidad muy elevada, cuando en realidad lo que tenemos es simplemente un nuevo concepto de espiritualidad que es totalmente ajeno o que es totalmente extraño a lo que dice la Escritura. Y este asunto simple y sencillamente es obviado porque no se ha dado una correcta instrucción de las cosas que deben de ser prioritarias para el creyente. Básicamente, ¿qué encontramos en las epístolas de Pablo? Que él está dando instrucciones de orden a las iglesias, pero sobre todo en las epístolas a los Corintios, ¿qué encontramos? Corrección de todo este tipo de cosas, ¿no? Donde el apóstol una y otra vez está animándolos a ¿qué? A ir a la santidad, a mortificar la carne, a corregir lo deficiente, a sujetarse en todos los aspectos de su vida a la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir definiendo o ir trazando las características correctas de la verdadera espiritualidad que Dios espera de los creyentes que verdaderamente han sido regenerados y han nacido de nuevo. Ayer poníamos un botón de muestra que bueno, suena un poco curioso, chistoso, pero es toda una realidad. Una evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas tanto como controlar la que ya se tiene, ¿verdad? Es una conclusión muy práctica, ¿no? De este asunto. ¿Por qué razón? Y nosotros salimos de ese sistema. Personas que se subían a dirigir la alabanza, personas que estaban ahí cantando y había un momento de éxtasis literalmente. Las luces, el sonido envolvente, las letras repetitivas, las personas enardecidas. ¿Y qué creen? Y esta es una realidad que no me van a dejar mentir los que vienen de iglesias así. ¿Por qué los de la alabanza nunca se quedan a escuchar la palabra? Yo sé que no sucede aquí, lo digo con libertad. Porque no les interesa. Yo lo veía en otras iglesias. Dios me ha concedido el estar en iglesias de diferentes denominaciones y hagan de cuenta que se bajan dejan su instrumento y a desayunar. No la palabra espiritual, a desayunar a la carne. Y hasta ya tienen medidito el tiempo, ¿verdad? Ya están haciendo el llamado. Vámonos, porque no nos vaya a hablar el pastor y tenemos que subir otra vez. Y la gente que no ha sido instruida en el evangelio, la gente que ha recibido este evangelio distorsionado, que dice, no hombre, el hermano, ¿cómo ministra la alabanza? ¿Cuántas horas ha de pasar orando? No es cierto, hermano. Es una espiritualidad basada en conceptos totalmente carnales que satisfacen la carne y que no tienen nada que ver con lo que Pablo está exponiendo aquí, la centralidad de hacer morir los deseos de la carne, quitarles su fuerza, quitarles su vitalidad. El creyente ha sido libre del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud. Esa es una realidad. Pero debe de ocuparse el resto de su vida en hacer morir el pecado que todavía permanece en él. ¿Sí? Nosotros ya tenemos esa libertad en Cristo, hemos sido liberados, pero también vemos esta otra realidad. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar enfrentando esa lucha, esa batalla. Ahora, quiero advertir de dos extremos que los dos son igualmente nocivos y en los dos podemos nosotros caer, ¿no? Cuando hablamos de la mortificación del pecado, hay dos extremos que nosotros tenemos que evitar. Y precisamente el tenerlos claros nos van a ayudar a no cargarnos hacia un lado ni hacia otro. Por un lado tenemos la tentación de pervertir el concepto de la gracia para no tomar en serio el pecado.
Y eso nos lleva al antinomianismo, un falso concepto de ya no estar obligados a cumplir la ley. Entendiendo, hay toda una ley ceremonial que ya se cumplió en Cristo, ¿sí? Esa es la razón por la que nosotros, pues aquí ya no hay ningún altar, ¿verdad? Aquí ya no se tiene que hacer derramamiento de sangre. Tenemos, bueno, ya lo hemos visto a detalle, el Cordero por excelencia, que todas las sombras del Antiguo Testamento apuntaban a la sustancia que es Cristo. Lo decíamos, cuando platicamos de la teología del pacto, lo decíamos, ¿no? Todo el Antiguo Testamento se puede resumir en una palabra, promesa. Todo el Nuevo Testamento se puede resumir en una palabra, cumplimiento. O sombras y sustancia. Y fíjense, hoy curiosamente está sucediendo otro fenómeno en la iglesia, donde hay un renacer que también es visto como algo espiritual, por empezar a recuperar la liturgia que le fue dada al pueblo de Israel. Mesianismo, ¿verdad? Y alguien dice, hacer eso es como tener un doctorado y estar presumiendo todo el tiempo que se acabó la primaria. Si ustedes tienen un doctorado, ¿van a colgar aquí su título de kinder? Es absurdo. Es querer regresar al antiguo sistema que apuntaba a Cristo, que era un anticipo, que eran las sombras, que era una revelación parcial, que era una revelación gradual, que eran las promesas. Y ahora que tenemos el cumplimiento de los tiempos, ahora que tenemos la sustancia, ahora que tenemos el Evangelio completamente revelado, insistir en lo que fue temporal. Cristo es el centro de la Biblia, no Israel. Y hoy muchos están viendo como un sinónimo de espiritualidad poner a Israel en el centro, desplazando a Cristo. Y eso es idolatría. Yo sé que tampoco pasa aquí, pero no está de más aclararlo. De verdad, hay personas que me han preguntado, Pablo, ¿tú qué piensas de Israel? Pues es apóstata, en este momento ha rechazado al Mesías y está tan necesitado como Corea del Norte, como Canadá, que puede tener un trato, que puede tener promesas especiales de parte de Dios. Bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso con el Israel físico, pero en este momento, ¿cuál es su condición? Rechazó al Mesías. Y están igual de perdidos que cualquier otro gentil, a menos que vengan a Cristo. El plan eterno de Dios es el Evangelio. Ok. Entonces, este extremo de pervertir el concepto de la gracia nos lleva a precisamente olvidarnos que hay una ley moral que Dios ha establecido y que esa ley, nosotros cuando nos referimos a eso hablamos de las demandas del pacto de obras. El pacto de obras es el pacto que Dios estableció con Adán desde el mero principio, y la exigencia ¿cuál es? Un cumplimiento perfecto de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿las demandas del pacto de obras siguen vigentes? ¿Sí? Dios no cambia. ¿Quién ya las cumplió de manera perfecta? Y esa es la única razón por la que nosotros tenemos justicia delante de Dios. La justicia que Él, por medio de la fe, nos imputa, es decir, la justicia perfecta de Cristo. Las demandas de la ley entonces siguen vigentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Este extremo es un concepto pervertido de la gracia, ¿no? Y el otro extremo es olvidarnos que únicamente a través de la obra de Cristo es que el creyente es sostenido, y esto nos lleva a buscar el perfeccionismo, nos lleva a buscar otra vez justificarnos por la ley. Es decir, nosotros otra vez sutilmente empezamos a reconstruir el viejo sistema cuando no tenemos un concepto claro de la gracia. Es decir, la gracia es todo el aspecto meritorio de mi salvación. ¿Sí?
las buenas obras en el creyente, el ocuparme de la mortificación, es resultado de haber recibido la gracia salvadora. ¿Sí queda claro? Pero mis buenas obras no son meritorias, son necesarias. Es muy distinto, ¿no? Escuché este ejemplo que siento que tal vez queda un poquito corto, pero nos puede ayudar a reforzar este concepto. Si, por ejemplo, a alguno de ustedes les regalan un viaje, gracias hermano, le regalan un viaje y dicen, Armando, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a Las Vegas a buscar una tentación para vencerla. No, no es cierto. Y yo ¿sabes qué, hermano? Ahorré todo un año y aquí están los boletos. La causa meritoria de tu viaje es el trabajo y es el ahorro de quien te está regalando ese viaje. La causa necesaria para que tú subas al avión y llegues al hotel y todo son los boletos. La causa meritoria es Cristo y su obra perfecta en la cruz. La causa necesaria es la fe, que se presenta como una evidencia de la causa meritoria, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sentido tiene que si Él lleva todo pagado, se angustie o se empiece a preocupar? Híjole, pero ¿cómo voy a pagar el boleto? Armando, ya está pagado. Sí, yo sé. Por eso le estoy aclarando el punto. Híjole, pero ¿cómo voy a desayunar ya? Armando, ya está pagado. Ya las apuestas es así, ¿no? El asunto es que reconstruir el viejo sistema es insistir en pagar lo que ya ha sido pagado por medio de obras. Y yo les ponía este ejemplo muy práctico acerca de cómo nosotros sutilmente podemos seguir cayendo en esto. Les decía, imagínense, es mitad de semana, estamos con 20 asuntos en la cabeza. Yo sé que aquí en Durango no pasa, pero allá en la ciudad andamos así. Y de repente suena ya iba a decir la alerta sísmica, qué bárbaro, ando bien ciscadón. De repente suena el teléfono y del otro lado es un hermano que está llorando, que acaba de recibir una noticia terrible y me dice, ora por mí. Y yo en cuestión de segundos hago un juicio rápido de mi vida espiritual para saber si mi vida espiritual está en un punto donde a mi juicio, si yo oro por el hermano, Dios me va a contestar o no. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero antes me pasaba con frecuencia. Y si yo vengo llegando de predicar, si yo vengo de un viaje de misiones, casi digo, ay Señor, tenemos saldo a favor, ¿no? Pero si yo he descuidado mi vida devocional, si yo sé que ahorita me acabo de enojar con alguien, si yo sé que ahorita le acabo de gritar a alguien, digo, híjole, brother, ¿me puedes hablar en una hora? Aunque sea, déjame hago mi devocional, ¿no? Eso sutilmente, ¿qué estoy haciendo yo? Relacionándome por obras con Dios. Porque estoy yo sutilmente diciendo, la contestación de Dios depende del mérito de mi vida espiritual en este momento. Y eso es algo terrible, porque realmente no estoy confiando en Dios, estoy confiando en mi comportamiento para recibir algo que solamente Dios en su gracia nos puede o no otorgar. Gálatas 2:16, podemos reforzar este aspecto. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuidado con reconstruir el viejo sistema sutilmente en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los dos extremos?
no pensar un concepto equivocado de la gracia donde ya todo es válido. Es de veras, hermano, escalofriante cuando usted tiene frente a usted una persona que es liberal en ese sentido y dice, yo ya no estoy obligado a cumplir la ley. En Cristo hay libertad y yo, por lo tanto, puedo seguir, no lo dicen así, pero pecando. O sea, participando de cosas que son aborrecibles a Dios. Hay libertad en Cristo. Bueno, espérate a que te llame a cuentas y vas a ver tu libertad. Lo que tú querías era libertad para pecar. Lo que tú querías era libertad para continuar en el pecado, ¿no? Así, como se oye, ¿no? Entonces, la mortificación es la evidencia de la gracia salvadora, pero no es meritoria. No nos gana el favor de Dios en cuanto a salvación, aunque nos da grandes beneficios ya en esta vida presente. ¿Qué beneficios nos da la mortificación del pecado? Nos empieza a dar una conciencia limpia, nos empieza a dar un buen testimonio, nos empieza a dar cada vez más momentos de paz con Dios. Y ayer decíamos, ¿verdad? Algo que en el creyente será un gran avance en la obra del Espíritu Santo. Decíamos, durante la aflicción es posible que Dios añada una aflicción aún mayor, darnos cuenta lo poco que confiamos en Dios. Y ese es el tipo de aflicción que va a ser provechoso para la eternidad. Y empezamos nosotros ese camino a aprender, a avanzar, a decir, Señor, verdaderamente quiero poner toda mi confianza en ti en medio de la aflicción, de tal forma que yo no solamente pase la prueba, sino que salga fortalecido, no para mi gloria, sino para dar testimonio a este mundo caído de cómo tú sostienes a tus hijos en medio de la prueba. De cómo nuestro gozo y nuestro contentamiento realmente es Cristo y eso es suficiente. Sí. Entonces, al comenzar esta aflicción, se refiere a prueba, no tanto como tristeza. Aflicción en el sentido, sí, de que viene una tristeza, porque, por ejemplo, viene una crisis económica, ¿no? Y durante la crisis económica yo puedo detectar que Dios en su misericordia la permitió para volverme un buen administrador. Y al final de esa crisis económica, cuando yo ya estoy viendo la salida, la solución, la mano de Dios, la aflicción que ahora viene es darme cuenta que tampoco confío en Dios durante la aflicción. No sé si queda claro. Es estar asustado y triste, ¿no? Por decir, Señor, debí de haber confiado más en ti. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces decimos, es que si tan solo sucediera esto, si tan solo sucediera aquello, y empezamos a crear escenarios en la mente y de repente viene la respuesta de Dios de un lugar totalmente distinto. Entonces, en la prueba, mientras más contentamiento, Y mayor confianza. Ahí la palabra clave es contentamiento. Decir, yo voy a permanecer firme. Tu palabra dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si la palabra lo dice, para el creyente debe ser suficiente. En esa lucha estamos todos. No digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, no digo que ya lo dominamos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Un avance en nuestras reacciones en medio de la prueba. Eso es lo deseable, ¿no? Entonces, la gracia que Dios derrama, fíjense qué bendición y qué maravilla es esto. La gracia que Dios derrama sobre sus hijos por medio de Jesucristo nos da la absoluta certeza de que siempre seremos perdonados. Pero al mismo tiempo pone un deseo intenso en nosotros de ya no recurrir a ese perdón. Quien solamente se queda en la primera parte está pervirtiendo el concepto de gracia como una licencia muy velada, muy sutil para seguir pecando.
Es decir, el verdadero creyente que tiene la absoluta confianza de que incluso puede caer gravemente en pecado, pero puede ir arrepentido al Padre. ¿Pero qué va a hacer? Va a haber en su vida otra vez ese deseo, ese anhelo de no volver a caer por ningún motivo. Va a haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, en Cristo que tenemos un mediador perfecto, eterno, inmutable, que no va a dejar su obra de salvación a la mitad, sino que nos va a encaminar a la completa liberación del pecado. Es decir, la obra de salvación es a la par igual de importante que la obra de santificación. Los que fueron ordenados para vida eterna, también fueron ordenados para ser santos. No hay tal cosa como yo quiero al Salvador, pero no quiero al Señor. Por eso es tan atractivo un evangelio que no está haciendo énfasis en la mortificación del pecado. Porque ¿qué dicen las personas? Pues claro, nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir a una condenación eterna, pero yo también me encanta el mundo. Y entonces el evangelio se vuelve como la coca. Primero era normal, después light y ahora cero. Sin rastro de hacer un énfasis en la santificación, en la mortificación del pecado, en los pilares centrales de una y otra vez estar llamando al arrepentimiento. Ayer decíamos, ¿verdad? Las verdades centrales del evangelio son relativamente pocas, ¿no? Por eso es que tenemos que estarlas escuchando. Martín Lutero, recuerdan, les decía, hermanos, que ¿por qué usted cada domingo predica de la justificación por fe? Pues porque cada semana se les olvida. Y el otro predicador que ya tenía harto a un congregante, ¿verdad? Y decía, ¿por qué siempre su tema le es necesario nacer de nuevo? Pues hermano, porque te es necesario nacer de nuevo. Ya desde que lo preguntas, ya desde que lo cuestionas, y vemos cómo los grandes hombres de Dios que han entendido esto no tienen otra cosa en la cabeza. Se cuenta de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Algunas de sus biografías decían, él nos saludaba así de, hermano, ¿cómo está? Vivo, activo, armado y peligroso. No. Él decía, hermano, ¿cuál es el estado de tu alma? ¿Verdaderamente Cristo es precioso para ti? ¿Verdaderamente eres salvo? Ese era su saludo. Necesitamos tomar esa conciencia en nuestras vidas, esa conciencia de eternidad. Un comentario de Matthew Henry que me encanta a este respecto dice, ¿qué ejercicio tan bueno para el alma es que al final del día nosotros meditemos en nuestra obra del día y pensemos, ¿qué reporte se escribió hoy que será abierto en el tribunal de Cristo? ¿Qué reporte se va a escribir del día de hoy? Es un ejercicio que creo que todos pudiéramos adoptar. Ahora, esto nos lleva también a empezar a entender otros aspectos que tal vez tenemos de repente olvidados. Uno de los gozos más grandes del verdadero creyente es meditar una y otra vez en su completa liberación del pecado. Es decir, es un gozo anticipado el estar meditando una y otra vez en este asunto. Platicábamos, ¿verdad? Luis XVI decía, a veces lo mejor de un viaje es el gozo anticipado o los recuerdos, no el mismo viaje, ¿no? Y uno de los gozos más grandes que debería de tener el creyente aquí ahora es el gozo anticipado de saber, un día voy a ser liberado completamente de la esclavitud del pecado y voy a ser capacitado de tal forma que yo voy a poder hacer la voluntad de Dios de manera inmediata, alegre y perfecta. ¿No les da gozo eso? No tanto, hermanos, no tanto gozo, ¿eh?
Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí está hablando el apóstol de ese gozo, ¿no? De decir, hermanos, sí, sigue habiendo pecado en nuestra vida, sigue habiendo cosas que atender, tenemos que seguir enfocados en la mortificación del pecado, pero eso no es todo, eso no es el final. Ahí no termina la obra de Cristo. Esta obra va a ser completamente perfeccionada. Se me hizo muy interesante algo que encontré de Martín Lutero acerca de las obras del hombre, y él hablaba de 4 categorías. Primero ponía las obras del pecado, y creo que esto nos puede dar como una pequeña escala para ver dónde andamos nosotros. Él decía, primero están las obras del pecado, son hechas bajo el dominio de los malos deseos, sin que la gracia ofrezca ningún tipo de resistencia. Es decir, podemos hablar de aquí del hombre natural, el hombre que simple y sencillamente no tiene ninguna conciencia de pecado, ¿no? Hablábamos ahorita en el desayuno acerca del tema del aborto y les comentaba yo cómo en la Ciudad de México, desde que se instauró el aborto legal, los miles y miles de abortos que han ocurrido, y hay registros de que hasta 13 veces ha ido la misma mujer. O sea, ya lo toman como método anticonceptivo. Un total oscurecimiento de la conciencia, donde las obras de la carne ya son hechas sin que la gracia ofrezca ningún tipo de resistencia. Es una condición terrible, ¿no? Los que ahora mismo están promoviendo todo tipo de perversiones, la ideología de género, bueno, no vamos a abundar en eso. Luego viene lo que él llama las obras de la ley. Son hechas en circunstancias en que los malos deseos son refrenados exteriormente. ¿Sí? Exteriormente yo estoy tratando de dar un cumplimiento, pero en el interior yo sigo dominado por el pecado y sigo odiando la ley. Es decir, personas que dijeran, si pudiera lo mato. No lo hago, ¿por qué? Porque me meto en un lío, ¿verdad? Pero si pudiera, estas obras buenas son solamente de una forma externa, buenas en su apariencia, pero no tienen ningún valor delante de Dios. Es decir, esto es lo que vino a condenar Cristo en los fariseos, un cumplimiento externo donde ellos realmente habían puesto por encima de la ley de Dios sus mandamientos, su interpretación ya de la ley. Entonces, habían pervertido por completo ¿qué? El sentido correcto del mandamiento. ¿Qué resumen nos da Cristo de esto? Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No podemos abundar mucho ahorita en eso. Y luego viene una tercera categoría que son las obras de la gracia. Que creo ahí es donde nosotros deberíamos de empezarnos a ubicar, las que son hechas en contra de la oposición de los malos deseos, de tal manera que sale vencedor el espíritu de la gracia. Es decir, empezamos nosotros a ver que la gracia de Dios nos empieza a dar victoria sobre nuestra pecaminosidad, en el sentido de que ya no solamente hay un cumplimiento externo de la ley, sino que verdaderamente hay un cumplimiento de corazón, buscando la gloria de Dios, buscando el mayor beneficio posible para nuestro prójimo. Y el punto más alto de la condición que alguien puede tener en su accionar son las obras de la paz y de la salud perfecta. Al decir salud, pues estamos hablando de una condición totalmente sana del alma, es decir, una condición totalmente ya restaurada, en las que extinguidos ya los malos deseos, son hechas con la más completa facilidad y el mayor placer. Es decir,
Esto solo sucederá en la vida futura. Aquí solamente empiezan a experimentar los comienzos. Es este estado que yo les decía que por la gracia de Dios experimentaremos en la eternidad, donde ahora sí esa nueva naturaleza ha quedado perfectamente perfeccionada, perdón la expresión, ha quedado totalmente perfeccionada, y ahora sí nosotros tenemos toda la facilidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Es nuestro mayor placer, es nuestro mayor gozo atender la ley de Dios, ¿no? Alguien lo resumió de esta manera, ¿no? Devolver mal por bien es demoníaco. Devolver mal por mal es animal. Devolver bien por bien puede ser humano, pero solamente devolver bien por mal es divino. ¿Qué dice Mateo 6:44? Vamos allá. Perdón, Mateo 5:44. ¿Cuál es el sello de los hijos de Dios? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre los justos e injustos. ¿Cuál va a ser cada vez el sello más constante de los verdaderos hijos de Dios? Que tienen la capacidad de reaccionar de la manera que Dios está esperando cuando son tratados injustamente. Esta es una prueba de fuego para el carácter del creyente. ¿Cuál es mi reacción? Cuando yo pienso que estoy siendo tratado injustamente. Es una maravilla, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que ver como una oportunidad de ¿qué? De comportarnos como hijos de Dios. Yo sé, la primera reacción puede ser no buena, pero ahí precisamente es donde va a empezar a entrar la obra del Espíritu Santo, donde va a empezar a entrar todo este tema de la mortificación, en el sentido de decir, el verdadero creyente tiene la capacidad de reaccionar correctamente a la injusticia. Me gusta cómo lo decía Oswald Chambers en uno de sus devocionales. Decía, no importa si te defraudan, lo importante es que tú no defraudes. Es decir, ya no te ocupes tanto de que eres tratado injustamente, preocúpate de no tratar injustamente. Y si recibes la injusticia, bueno, lean la primera epístola del apóstol Pedro, ¿no? Que dice, si haciendo el mal son abofeteados, pues se lo ganaron, ¿no? Pero si haciendo el bien, de todas maneras, reciben un trato injusto, dice, ¿no es esa la voluntad de Dios? ¿Dónde se va a probar el carácter del creyente? Precisamente cuando pensamos que somos tratados de manera injusta, tenemos la ocasión ideal para mostrar la naturaleza nueva que hemos recibido. Ahora, ¿cuál es el único camino efectivo para mortificar el pecado? ¿Cuál es el único agente verdaderamente efectivo? ¿Cuál es el factor determinante para mortificar el pecado? El Espíritu Santo. No hay aquí otra opción, no hay otro camino. Y el Espíritu Santo precisamente nos es dado, nos es obsequiado bondadosamente por el Padre por medio de nuestra unión con Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos de utilizar algún otro medio, simple y sencillamente estamos condenados al fracaso. En el mejor de los casos, mostraremos un moralismo temporal que no cambia el corazón, que no transforma necesariamente las motivaciones del corazón, que no agrada a Dios, que básicamente son obras muertas. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Jeremías que dice engañoso y perverso es el corazón? Me gusta cómo dice en la Biblia de las Américas, dice sin remedio. O sea, es sin remedio, está echado a perder de una forma
tan grande que yo recuerdo, alguna vez lo entendí, no sé si alguna vez les haya pasado, espero que no. En una ocasión salimos de viaje varias semanas y por error bajé el switch del refrigerador. No saben qué lío me metí. No saben el tamaño del lío, pero sí saben con quién. ¿Cierto? Bueno, el asunto es, ahí entendí el concepto de echado a perder, sin remedio, ¿no? Y nos duró varias semanas el recordatorio, al punto de ya querer cambiarnos de casa casi, ¿no? O sea, bueno, no sé si a alguien le ha pasado, pero es muy desagradable, ¿no? Sí, yo sé. Es que es una dimensión desconocida, no se va la luz, ¿no? Así como que... Entonces, este asunto es como querer insistir en algo que no tiene remedio, es decir, no existen medios carnales o no existe ningún medio aparte de nuestra unión con Cristo y aparte de la obra del Espíritu Santo, no hay otro medio diferente con el cual podamos tratar nosotros con el pecado. Así de sencillo. Por eso es que yo les decía, esta advertencia es básica y es fundamental, porque no tiene mucho sentido entonces ver todo este estudio si yo no estoy unido a Cristo. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo realmente no tendrían sentido si yo no estoy unido a Cristo. Ustedes vean el Sermón del Monte y aún para muchos creyentes dicen, es que eso es imposible de cumplir. Sí es imposible de cumplir si no estás unido a Cristo. Es que ve las demandas de la ley, ve la perfección moral que Dios nos está pidiendo, termina ese capítulo de Mateo, sed santos porque yo soy santo, sean perfectos, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y alguien diría, eso es imposible. Sí, si no estás unido a Cristo. En este momento, ¿qué tenemos? El conflicto. Pero nuestra unión con Cristo, ¿qué nos está dando? La promesa de un Dios que no puede ser frustrado en su decreto de que aquellos que han sido llamados a salvación también han sido llamados a ser santos, totalmente apartados para tener una naturaleza que va a ser capaz de cumplir esta ley de manera perfecta cuando termine la transformación que Él está haciendo en sus hijos. Entonces, Pablo es contundente al afirmar que esta obra únicamente la puede ejecutar el Espíritu Santo en el creyente. Es decir, mortificar el pecado con base en los esfuerzos humanos y en las ideas propias nos va a conducir a la justicia propia. Y entonces, gradualmente vamos a ir perdiendo nuestra dependencia de Dios. Fíjense, queriendo acercarnos a un objetivo que puede ser noble, nosotros vamos a estar alejándonos de uno de los propósitos fundamentales de Dios. ¿Cuál es? Que nos volvamos totalmente dependientes aquí y ahora por medio de la fe, de la obra que Él ejecuta en el creyente por medio del Espíritu Santo. Por eso es que cualquier otro sustituto que adormece la conciencia como un falso concepto de espiritualidad es tan peligroso. Qué peligroso es cuando los hermanos le empiezan a decir a alguien, hermano, qué espiritual es usted. Hermano, su vida es un ejemplo. Hermano, qué bendición. Cuidado, 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 cuidado. Me gusta mucho esta ilustración de George Whitefield. En una ocasión, una persona había llegado a su congregación y llevaba poco tiempo y se le acerca uno de los ancianos y dice, oye, ese hermano que es nuevo, ¿es creyente? Y la respuesta de George Whitefield, buenísima, no sé, todavía no hablo con su esposa. ¿Cuál era el primer filtro para el hermano? Habla con los que viven con él, ¿no? Allá donde antes íbamos a la iglesia, había una cosa que le llamaban el milagro del eje 8.
No sé si alguien alguna vez lo escuchó. Bueno, la congregación está en una calle muy chiquita y antes de llegar ahí, pues hay que pasar un eje vial muy grande, ¿no? ¿Y cuál era el milagro del eje 8? Que todos los que se estacionaban de aquel lado, a veces veía uno literalmente matrimonios que se venían diciendo, pero es que ¿por qué me casé contigo? Pero de veras le debí de haber hecho caso a mi mamá y no sé qué, y ya no te soporto y ya no te aguanto. Pasaban el eje 8, la paz de Dios, hermano. Qué bendición ver su hermosa familia. Algunos todavía siguen investigando en qué carril se producía el milagro. Ah, bueno. Bueno, ya me entendieron el ejemplo y ya empiezo a ver que Durango sí se parece a la Ciudad de México. Entonces, ¿en qué sentido va el ejemplo o la ilustración? Fíjense cuántos sustitutos de espiritualidad y cuántos sustitutos que son simplemente eso, apariencia, nosotros podemos ir adoptando en nuestra vida y podemos perder de vista que solamente nos estamos engañando. Es decir, la conciencia puede quedar tan endurecida, cauterizada, que ya ni siquiera lo consideramos un engaño. Ya ni siquiera lo vemos como un problema en nuestra vida. Ya nos acostumbramos. En la congregación somos cristianos profesionales. En la casa somos incrédulos profesionales. Y eso es terrible, hermanos. Mortificar el pecado con base en los esfuerzos humanos nos va a llevar tarde o temprano a un endurecimiento absoluto. ¿Por qué? Porque va a haber frustración y ¿saben qué va a ser lo peor? Que yo voy a hacer la paz con el pecado. Voy a llegar a esta conclusión, simplemente no puedo contigo. Vamos a llevárnosla tranquila. Me voy a apartar de pecados escandalosos porque no quiero perder mi reputación en la iglesia. No me conviene un divorcio. Tengo una estabilidad en mi vida. Así estoy bien. Hago la paz con mi pecado a costa de perder mi paz con Dios. Porque no he entendido que solamente unido a Cristo y solamente con la obra del Espíritu Santo, yo verdaderamente puedo empezar a mortificar el pecado y empezar a ir a la raíz de los pecados que pueden ser dominantes en mi vida. En un sentido, la muerte del pecado en nosotros ya ha ocurrido. Vamos a ver qué dice Romanos 6:6. Y esto me gusta mucho cómo lo explica el libro, es de veras una maravilla. Romanos 6:6, vean ustedes qué dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, vean las expresiones, cómo las está utilizando Pablo. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En un sentido eso ya ocurrió, sin embargo, cada creyente tiene los remanentes de la naturaleza pecaminosa que busca todo el tiempo la menor oportunidad para expresarse nuevamente. Es decir, lo vamos a ver más adelante, tenemos dentro un enemigo que es absolutamente hábil para hacernos pensar que está ausente y que está esperando el momento preciso para saltar como un animal de caza, para buscar el momento oportuno. Vean el ejemplo de Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo. En su conversión, algunos pecados fueron totalmente aniquilados de su vida, como su odio a los gentiles. Ese pecado que era escandaloso, ¿qué sucedió en su conversión?
ahora amaba a los gentiles, ahora iba por los gentiles, ahora era el apóstol de los gentiles, pero otros pecados fueron debilitados por la regeneración. Esto lo vemos en Romanos 7, donde él está hablando ahí de la lucha interna que tiene. Pero otros pecados permanecieron con fuerza o fueron avivados. Su lucha contra el orgullo. Entonces vemos que no fue que el apóstol Pablo, con esa conversión que tenemos en la narración en las Escrituras, fue mortificado el pecado de una vez y para siempre en su vida. Pablo lucha hasta el final de sus días con el pecado de orgullo. Y él lo sabe, ¿no? Él está consciente. ¿Cuál era la razón del aguijón? Mantenerlo humilde, con toda la revelación que él había recibido, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el deber de hacer morir lo terrenal todo el tiempo. Fíjense, Colosenses 3:5 dice, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Pablo se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo. Si ustedes ven el versículo 3:1 de Colosenses, dice, ¿a quiénes les está hablando? Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Pero en el versículo 5 que dice, hagan morir lo terrenal. Y aquí tenemos una conclusión muy sencilla. Si no mato el pecado en mi vida, el pecado matará mi paz y mi gozo. Y eventualmente me lleva a la condenación. Es decir, un creyente que no está atendiendo este tema, un creyente que no está consciente de este tema, un creyente que no está utilizando los medios de gracia que Dios ha dado, nuestra unión con Cristo, la obra del Espíritu Santo y los que vamos a ver más adelante, está en un grave peligro su vida espiritual. Ahora, vamos a ponerlo en el contexto de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la salvación es una obra de Dios. Nosotros creemos que permanecemos por la gracia de Dios. Entonces, lejos de que esto sea algo que nos haga dudar, esto es algo que nos debe hacer poner todo el interés en que si realmente hay una genuina obra de Dios en nosotros, esto no debe ser algo que nos haga dudar de dónde estamos parados o de nuestra salvación. Esto es algo que nos debe alertar y nos debe despertar a un mayor nivel de conciencia para atender este asunto con mayor diligencia. Este tema yo les aseguro a una persona que tiene su concepto de espiritualidad en otro lado que no es en las Escrituras, va a decir simplemente, esto es puro legalismo. ¿No? Y parece ser que el legalismo es todo aquello que está claramente enseñado en la Escritura, pero que no le agrada a la carne de los que se dicen ser creyentes. ¿No? Hermano, no seas radical, hermano, tómalo tranquilo. Hermano, ¿qué tiene de malo un poco de pecado en la vida, no? Y es horrible escucharlo, porque hay personas que así literalmente se molestan y son creyentes, ¿no? Y uno hasta ya está esperando la reacción. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que simple y sencillamente círculos de amigos cristianos los dejan ya de invitar a sus reuniones. Porque ya no pueden pecar a gusto. No, a veces los incrédulos respetan más en un sentido, ¿no? Porque dicen, bueno, ya sé que tú no tomas, ¿verdad? O ya sé que tú no haces esto, o ya sé que tú no fumas, o ya sé que tú no ves esto, ¿no? O aquello. Pero a nosotros de repente nos ha pasado que, fue el cumpleaños de fulanito, no los invitaron. Y ya ahora pues nada más ponemos carita de, pues no fuimos requeridos, ¿verdad? Y empieza a entender la gente, ¿no? Empieza a entender la gente, híjole, es que si vienen, pues pues ¿cómo le hacemos con lo que queremos servir, verdad? Ya no están a gusto.
les estoy hablando de creyentes o personas que se dicen creyentes. No tienen ninguna intención de mortificar el pecado. Lo que tienen es una intención de disfrutar del mundo, pero hacerse salvos. Justicia propia. Y una de las ilustraciones que veíamos ayer, ¿verdad? ¿Qué ilustración tan grande nos da el arca de Noé que dice, cuando yo entro al medio de salvación que es Cristo, yo estoy a salvo del juicio de Dios, pero también me estoy separando del mundo? ¿Y cuántos piensan que dentro del arca quisieran tener unos botes salvavidas para darse sus escapaditas, ¿no? No quiero el juicio de Dios, pero me encanta el mundo. No se puede simplemente, no hay forma de conciliar las dos cosas, ¿no? Entonces, hay una realidad latente del pecado en la vida del creyente. Mientras nosotros estemos vivos, los restos del pecado van a estar en nosotros, insistiendo una y otra vez en querer salir a manifestarse. Y aquí tenemos también nosotros que entender que rechazamos la postura del perfeccionismo o impecabilidad en esta vida, porque otra vez nos lleva a ¿qué? A querer buscar nuestra salvación o querer buscar la evidencia de nuestra salvación en una conducta moral perfecta que ya de por sí es un pecado, porque está diciendo, yo ya no peco, ¿verdad? Y ya está pecando por mentiroso el que dice eso. Vamos a Filipenses 3:12 a ver el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Fíjense cómo lo expresa Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo la meta por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por medio de Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Ahora, aquí hay una aparente contradicción, dice ya somos perfectos, perfectos en la justicia de Cristo. Es decir, recordemos, nosotros tenemos una santidad posicional perfecta en Cristo. Y hay una santidad gradual que va desarrollando el creyente. Cuando llegamos a juntar las dos, es que nosotros tenemos una santidad perfecta. Es decir, estamos nosotros en ese proceso, hemos sido absolutamente santificados y justificados por la obra de Cristo, pero en este momento que estamos, como lo describe Proverbios, la senda del justo como es, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El mismo apóstol pues lo reconoce, ¿no? Y si el apóstol Pablo con su estatura espiritual lo reconoce, pues cuánto más nosotros tenemos que ser humildes y poner atención en este asunto, ¿no? Si yo no despierto a la realidad y a la gravedad de lo que esto representa, pues yo simplemente no lo voy a atender. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado un despertar de la conciencia cuando recibimos una noticia grave. Por ejemplo, los que hemos experimentado, tal vez no en carne propia, pero con un ser querido muy cercano, un cáncer muy agresivo, despertamos a otra realidad que no conocíamos, que no entendíamos. Y uno de los medios de gracia que Dios ha puesto precisamente para despertar la conciencia del creyente es precisamente ese tipo de aflicciones que nos llevan a otro nivel de entendimiento, de atender lo que es verdaderamente importante y de lo que es verdaderamente urgente en la vida del creyente. Es decir,
yo ahora puedo empezar a ver la aflicción que Dios permite en mi vida como misericordia, misericordia, misericordia de parte de Dios. Como un Padre amoroso que está permitiendo ciertas cosas en mi vida. ¿Para qué? Para despertar mi conciencia, para llamarme una y otra vez a una sola cosa, arrepentimiento. Para llamarme una y otra vez a ser diligente ¿en qué? En atender el pecado en mi vida. Ahora, este es un trabajo que no se puede dejar inconcluso, no se puede poner en pausa, no nos podemos poner de vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, cuando nos relajamos, el pecado inmediatamente se fortalece, se aviva y está esperando ¿qué? Esas oportunidades, ¿no? Los restos del pecado son constantemente activados en nosotros y luchan continuamente para producir actos pecaminosos. Es decir, ¿de dónde vienen esas reacciones que a veces nosotros mismos nos sorprendemos? De descuidar nuestra tarea de mortificar el pecado. ¿De dónde vienen? De ahí. En otro libro que habla sobre la tentación, John Owen también dice esto, ¿no? Nosotros no somos tentados todo el tiempo de la misma forma. Hay momentos de tentación muy específicos en la vida del creyente que no se están construyendo de un momento a otro. Y los debemos de atacar con total firmeza, ¿no? ¿Cuál es una de las grandes estrategias de la naturaleza pecaminosa? Aparentar que está muerto y mostrar el momento y esperar el momento oportuno para atacar. Aparentar que es inofensivo, aparentar que tal vez ya está incluso totalmente aniquilado. Y de ahí viene mucho de la explicación de por qué a veces nosotros mismos nos podemos sorprender de todavía las reacciones o la pecaminosidad tan grande que podemos llegar a experimentar cuando nosotros tal vez pensábamos que ya habíamos superado esta etapa o que por nuestra madurez ya no íbamos a volver a caer en cierto tipo del pecado. ¿Cuándo podemos dejar el pecado en paz? Cuando el pecado nos deje en paz. Y eso no va a suceder en esta vida. Si el pecado no es frenado y continuamente mortificado, el pecado va a empezar a producir pecados dominantes y escandalosos. Si el pecado no es frenado y continuamente mortificado, el pecado va a empezar a producir pecados dominantes y escandalosos. Es decir, yo no llego a tener una atadura a cierto pecado de un día a otro. Yo llego a esa condición cuando no tomo en serio la mortificación del pecado, cuando no tomo en serio el estar combatiendo el pecado, y entonces ¿eso qué me lleva? A pecados dominantes, a pecados que ya ahora sí empiezan a tomar un control importante de mi alma, de mis pensamientos, de mis reacciones, de mis actitudes, y eventualmente me van a llevar ¿a qué? A pecados escandalosos. Cada vez que el pecado nos quiere seducir, su meta es llevarnos al peor pecado posible. Ahora, ¿cómo se presenta el pecado? Con una promesa. Normalmente esa promesa no la puede cumplir. Normalmente esa promesa es exagerada. Siempre inicia ¿cómo? Con pequeñas demandas. El pecado nunca se muestra tal como es. Sus primeras sugerencias, ¿cómo son? Son modestas. Vamos a ver el ejemplo de David y Betsabé. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, va a seguir demandando más, cada vez más, cada vez más. No lo vamos a leer si es demasiado, pero miren, yo quiero que vean ustedes la secuencia.
Los verbos que encontramos en Samuel 11 del 2 al 17, en el relato de David y Betsabé. Primero vio, estaba relajado. ¿Qué dice? Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué tenía que hacer David? ¿Pero qué estaba haciendo? Tranquilo, ¿verdad? Y vean los verbos que van desarrollándose. Primero vio, luego preguntó, luego envió mensajeros y después adulteró y luego manipuló y terminó por asesinar a Urías. ¿Ven la secuencia? ¿Cómo empezó el pecado? Pequeñas demandas, pequeñas exigencias, pero va brincando, 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 hasta que ataca con toda su fuerza. Ahora, ¿ustedes creen que un día David se paró y dijo, pues hoy como que tengo ganas de adulterar? Nadie piensa de esa forma, ¿no? Y ese es uno de los grandes éxitos de la naturaleza pecaminosa, porque está enfocada en despertar el peor pecado posible que está potencialmente dentro del alma. Llevarnos a un pecado dominante y escandaloso. ¿Por qué? Porque se relajó. Porque dijo, a ver, ahorita todo marcha bien, ahorita todo está en orden, vamos a descansar un ratito, ¿no? Bueno, no creo que haya dicho eso el rey David, ¿verdad? Pero parafraseando, no hay que ser religiosos, hay que disfrutar de la vida un poquito, ¿verdad? Y la terraza real ay, a ver qué estoy viendo. ¿Quién es? A ver, tráetela. O sea, las demandas del pecado van poco a poco. Cuando ya está metido en un lío, lejos de arrepentirse, ya perdió totalmente esa conciencia de pecado. O sea, está en un estado literalmente embrutecido en su mente, porque lejos de frenar el asunto y confesar su pecado, ¿qué hace? Quiere manipular ahora a Urías y termina matándolo. Bueno, condenándolo a morir, ¿no? O sea, de una forma cobarde y traicionera. Y uno diría, ese David, ¿saben qué? Todos, sin excepción, tenemos dentro el mismo enemigo. Por eso el apóstol que dice, el que cree estar firme, ¿y cómo no va a caer? Mortificando el pecado. Y para acabar, la verdad, decimos, ay, es que el espíritu de adulterio, hermano, ya anda pero desatado. Es que necesitamos una administración especial de liberación, ¿verdad? No, hermano, lo que usted necesita es arrepentirse, poner en orden su vida devocional y empezar a buscar ayuda. Esa es una de las grandes bendiciones de tener pastores que están a cargo, que están velando por nuestra vida, ¿no? O sea, una de las grandes fallas que es una constante en todos los hombres de Dios que han caído en pecados escandalosos, es que ya no le rendían cuentas a nadie. Todos pensaron, yo puedo con esto solo. Qué vergüenza decirle al hermano que estoy teniendo pensamientos tan horribles, ¿no? Qué vergüenza decirle al hermano que estoy teniendo estas tentaciones. Hermano, es mejor que te humilles cuando estás viendo que empieza el asunto, a que un día seas exhibido como el juicio que vino sobre la casa de David. Si él hubiera reaccionado rápido, bueno, más adelante lo vamos a ver, contrastar la reacción de David con la reacción de José y la esposa de Potifar, ¿no? ¿Cuál es la indicación divina para mantener la pureza sexual? Huye. No es quédatele viendo y ve a ver qué traes, adúltero, qué traes. ¿Crees que puedes conmigo? Híjole, sí pudo. Sí va a poder, ¿no? No. La instrucción de Pablo, ¿cuál es? Huye.
quítate de ahí, salte de ahí, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo tenemos que estar nosotros muy atentos a identificar los detonadores que hay en nuestra vida, porque ese no es un brinquito, son una serie de pasos que nos dan un endurecimiento temporal. Y ojo, no estoy diciendo que están perdiendo su salvación. Yo no veo que David perdió su salvación. David en el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No dice, vuélveme la salvación. David entendió que con ese pecado se fue toda la vitalidad espiritual y se fue todo el gozo que él experimentaba. Y yo no sé, hermanos, si ustedes lo han visto, pero esa es una de las cosas que cada vez nos tiene que empezar a doler más. Cuando reconocemos el pecado en nuestra vida y sentimos esa falta de comunión con Dios, que llega la noche y decimos, híjole, otras veces cuando yo termino mi día en comunión y termino mi día pensando en la gloria de Dios y termino mi día en esto, hoy el pecado me lo echó a perder. Y tenemos nosotros que empezar a ser sabios y entender todo lo que viene detrás de eso, ¿no? John Piper dice, ¿cuál es el asunto del pecado? El intercambio suicida de un momento de placer por la gloria de Dios. Iba a comentar, David, Señor, bueno, su salvación, pero le pidió al Señor volver, pero pagó paso con... Sí, bueno, el juicio que vino sobre su casa fue... Hay consecuencias. Claro. Tan solo que tuviéramos miedo a esas consecuencias, el Espíritu Santo sería un gran freno. Bueno, sí, aunque la motivación principal no es solamente tener el miedo a las consecuencias, la motivación principal es no ofender a Dios, exactamente. ¿Sí? Bueno, creo que podemos hacer un receso aquí, ¿cómo ven?